Nos acompaña en la tarde de NTN 24 Juan Carlos Hidalgo, analista de políticas públicas sobre América Latina en el Cato Institute. Bienvenido, señor Hidalgo, gracias por acompañarnos. Yo retomo alguna de las frases de Nicolás Maduro en esta intervención. Si fue un gesto valiente del presidente Obama, ¿por qué no lo hizo antes? Es decir, si al presidente Obama le parecía que había que tener una apertura hacia Cuba, ¿por qué esperó hasta ahora? Precisamente en este momento, cuando, por cierto, a partir de enero ya no tendrá el control de las cámaras en el Congreso. Bienvenido, buena tarde. Buenas tardes. Bueno, sabemos de que Barack Obama, cuando fue senador, él estaba en contra del embargo a Cuba, él estaba en contra de la prohibición que existe para que los estadounidenses viajen a la isla. Sin embargo, por razones electorales, obviamente cambió de posición, así como cambió de posición en otros temas como el matrimonio de personas del mismo sexo o en temas de migración. Al final de cuentas estamos lidiando con políticos. Lo bueno que hay que destacar aquí es que finalmente el presidente Obama ha corregido un gran error histórico que ha sido una política fallida de Estados Unidos hacia Cuba, que en lugar de traer democracia a la isla, en lugar de traer libertad política a la isla, más bien ha empoderado al régimen en La Habana vis a vis el pueblo cubano. Política de aislamiento que ha perseguido Washington por 50 años o más, un poco más, no ha fracasado en sus objetivos y más bien ha resultado ser contraproducente para los intereses de la libertad en Cuba. Así que en buena hora, tarde pero el seguro que el presidente Obama está anunciando este cambio en la posición de Estados Unidos. Evidentemente, pues ha sido demostrado que la política del embargo no dio el resultado que se esperó en el momento en que decidió instaurarse. ¿Por qué tendría que dar resultado este viraje o esta corrección, como usted lo señala? Es decir, ¿qué compromisos tácitos hay por parte de Raúl Castro de abrir, por ejemplo, las libertades políticas, de dar garantías a la democracia, de no violar los derechos humanos? No debemos de ser ingenuos en esperar un cambio en la naturaleza del régimen cubano. El régimen cubano seguirá siendo igualmente dictatorial y autoritario, como ha venido siendo en los últimos 53 años. La razón por la cual Estados Unidos cambia de posición es porque la política hasta ahora de Estados Unidos no solo era una política fallida, sino contraproducente. Por un lado, servía de chivo expiatorio al régimen cubano para acusar, para culpar a las políticas de aislamiento de Estados Unidos por la mala situación económica de la isla, cuando sabemos que la mala situación de la isla se debe primordialmente por las fallidas políticas socialistas de los hermanos Castro. También ha servido de escaparate internacional. Hemos visto cómo en la última década, cuanta cumbre hay en América Latina, una de las primeras declaraciones es de solidaridad con el régimen cubano, debido al embargo y al aislamiento que Estados Unidos le impone. Bueno, ahora que el presidente Obama está moviéndose para retirar eso de la mesa y está retando a los países latinoamericanos a hablar sobre derechos humanos en la isla, vamos a ver entonces qué tienen que decir muchos gobiernos en la región. Así que no, esta decisión no debe medirse por el cambio que podría traer a Cuba, porque muy probablemente no va a haber un cambio en el corto plazo, pero sí en el sentido de que la política que Estados Unidos había seguido hasta ahora era un fracaso y que necesita ser corregida. Ahora, ¿cómo entender, señor Hidalgo, por otra parte, que se inicie una nueva etapa de relaciones con Cuba, se levante de alguna manera una cantidad de restricciones, pero se apruebe un proyecto de ley que sanciona a funcionarios del gobierno de Venezuela? Es decir, cómo levantar las restricciones finalmente a un régimen que ayuda, apoya, sostiene al régimen de Venezuela. Sí, tenemos que tomar en cuenta que hay una naturaleza muy difícil, distinta entre los dos tipos de sanciones. Por un lado, las sanciones que se han impuesto sobre algunos individuos relacionados al régimen de Venezuela, con las cuales yo estoy de acuerdo, son sanciones individuales, son sanciones dirigidas a personas específicas y consisten en congelar cuentas bancarias, tomar propiedades, retirar visas de estos individuos que han participado en actos de violación de derechos humanos en Venezuela. Mientras que las sanciones hacia Cuba son sanciones hacia todo el país, son sanciones hacia toda la economía. Y esas sanciones
no solo en Cuba, sino a lo largo de la historia, han probado ser bastante contraproducentes, han probado no lograr por lo general sus objetivos, de cambiar la naturaleza del régimen, de cambiar, de lograr sus objetivos de políticos. Así que yo creo que, por ejemplo, el senador Rubio, Marco Rubio, está muy equivocado en tratar de equiparar ambas sanciones cuando son de naturaleza muy distinta. Si vamos al nivel diplomático, le puedo preguntar, la diplomacia cubana, trabajó, ganó frente a Latinoamérica, trabajó mejor y de manera más eficiente que la diplomacia estadounidense. Bueno, yo creo que esa ha sido la tónica en los últimos años. Y nosotros vemos cuánta cumbre hay en América Latina, llámese de UNASUR, llámese llámese de la Cumbre de las Américas, llámese de la ECLAC, cuánta comunidad hay en América Latina, vemos que en cualquier declaración siempre hay una referencia al embargo a Cuba, al aislamiento que Estados Unidos impone sobre la isla. No hay declaraciones, o dejamos de ver hace mucho tiempo, declaraciones sobre la falta de libertad política en la isla, sobre la falta de democracia, sobre los abusos de derechos humanos. Bueno, el presidente Obama, al tratar de remover sobre la mesa la discusión sobre el embargo, sobre las sanciones económicas de Estados Unidos, está dando paso entonces, está retando a los países latinoamericanos a que empiecen a discutir lo que hasta ahora han ignorado, que es la falta de libertades políticas y democracia en la isla. Bueno, lo que se traduce entonces, como bien usted señala, pues como un éxito de la diplomacia. Lo que me lleva a preguntarle, señor Hidalgo, geopolíticamente hablando, ¿esta decisión plantea un cambio? Bueno, tenemos que tomar en cuenta que el grueso de las sanciones económicas de Estados Unidos hacia Cuba tienen que ser levantadas por el Congreso estadounidense. El embargo en sí y la prohibición de viajes a Estados Unidos. El presidente nada más puede moverse un poco, relajando algunas de estas restricciones que actualmente existen, pero el embargo continuará y la prohibición de viajes continuará para la mayor parte de los estadounidenses. Así que lo que veremos de cambio no es tanto. Sin embargo, moverse a normalizar relaciones diplomáticas, a establecer embajadores en ambos países, ciertamente marca un cambio significativo en la relación entre Estados Unidos y Cuba. Así como Estados Unidos tiene relaciones diplomáticas y comerciales normales con otros países comunistas que violan derechos humanos, como China y Vietnam, no veo la razón yo para que Estados Unidos tenga una relación distante o que no tenga relaciones con la dictadura cubana. Nuevamente, el cambio en la política de Estados Unidos no debe juzgarse a partir de la naturaleza del régimen cubano, que estamos de acuerdo que es un régimen odioso, un régimen que viola libertades básicas. El cambio en la política estadounidense debe juzgarse a partir de lo contraproducente que era la política actual y lo fallida que había sido en lograr sus objetivos. Ahora, ese régimen odioso con acciones contraproducentes logró amalgamar en su entorno a los países de la región. Usted bien lo señalaba, nunca vimos en una cumbre hablar o pronunciarse sobre la falta de democracia o la violación de los derechos humanos. Muy por el contrario, siempre solidarios hacia Cuba. ¿Por qué Estados Unidos diplomáticamente pierde esta batalla? Quizás porque se desconectó de América Latina, dejó de tener América Latina la importancia que en un momento tuvo para Estados Unidos. No creo que haya sido eso. Sí, bueno, ciertamente Estados Unidos tiene sus prioridades de política exterior en otras partes del mundo. Está el Medio Oriente, está Rusia, está China. América Latina ha dejado de estar dentro de las prioridades de política exterior de Washington. Sin embargo, creo yo de que el embargo es una política tan absurda que se prestaba para que aquellas personas que se quieran hacer de la vista gorda con lo que ocurre en Cuba y quieran desviar la atención de las violaciones de derechos humanos que ocurren en la isla, se enfocaran en esta política particular de Estados Unidos, que era el embargo. Ahora que el presidente Obama está retando al Congreso de Estados Unidos a remover este embargo y está relajando estas sanciones económicas, quiero ver yo entonces en la próxima Cumbre de las Américas de marzo qué van a decir los gobiernos latinoamericanos ante el reto que les plantea el presidente Obama de permitir la participación de grupos de la sociedad civil en esta cumbre y de permitir una discusión sobre derechos humanos en los distintos países. Creo yo que vamos a ver muchas caras largas y muchas caras incómodas en dicha cumbre. Pues quiero darle las gracias a Juan Carlos Hidalgo, analista de políticas públicas sobre América Latina del Cato Institute. Muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos. A la orden.